El SEAT 133 nace en 1974 como acceso a la gama de la firma española, sustituyendo en gran parte al mítico 600. Pero además, el 133 tiene el honor de ser el último SEAT todo atrás, con el motor y propulsión traseros, aspecto desfasado a mediados de los 70, pero que tiene su explicación, como veremos. Por dentro reina la austeridad, la simplicidad. El 133 es un coche sencillo cuyo principal cometido es ofrecer una solución económica de movilidad en tiempos en que muchas familias españolas todavía soñaban con comprar su primer coche, o bien para aquel público que buscase un segundo vehículo para el día a día. Nuestro protagonista es una de las primerísimas unidades producidas, del año 74, perfectamente conservado, donde toda la personalidad está precisamente detrás, con un pequeño motor que suena con actitud. Como era de esperar, ponerse a sus mandos es toda una experiencia. En este vídeo nos centraremos en su historia, en su interior y en todos esos pequeños detalles que hacen del 133 un pequeño gran coche, con algún coto detalle que te va a sorprender. Por eso te animo a que te quedes hasta el final del vídeo. Este es un SEAT 133, un modelo particularmente interesante dentro de la historia de la dinámica de la marca española por una razón que os voy a contar ahora, y es que tiene el honor, el título de suceder al mítico SEAT 600. De hecho, este SEAT 133 conserva el mismo esquema de todo atrás, es decir, tanto el motor como la caja de cambios como la tracción, propulsión en este caso, se encuentran detrás. Tuvo la desgracia de convivir prácticamente toda su vida comercial con el 127, un modelo con tracción y motor delanteros y ligeramente más grande, motivo por el cual la diferencia de ventas entre el 133, del cual se produjeron poco más de 190.000 unidades, y el 127, 1.2 millones, es un hecho revelador. Es un hecho revelador porque ya a mediados de los 70, y no digamos ya en el entorno de los años 80, el concepto de todo atrás era un concepto totalmente desfasado, arcaico, un concepto que obviamente ya no tenía sentido dentro de la dinámica automovilística. A pesar de convivir con el 127, que podemos pensar que se podían canibalizar entre ellos, que eran rivales directos, el 133 es algo más pequeño, lo suficiente como para poder catalogarlo dentro del segmento A, de los microurbanos. Es decir, el 133 era la gama de entrada a SEAT dentro del segmento de los coches más pequeños, y el 127 era ya un modelo urbano plenamente consolidado. Son 3,45 metros de largo, frente a poco más de 3,5 metros, 3,6 aproximadamente, del 127. Es un coche, como vamos a ver a continuación, donde reina lo espartano, lo simple. Es un coche pensado pues para motorizar a aquellas personas que, ya sea por presupuesto o por necesidades, no necesitan nada más, con lo cual tiene un hueco en este sentido pues relativamente destacado, relativamente importante. Podemos afirmar que del 600 deriva un urbano del segmento A, el 133, y un urbano más grande del segmento B, el 127, aunque por planteamiento y también por esquema motopropulsor, el 133 parece un sustituto más directo. Fijaros en las cifras de ventas, 7 veces superiores en el caso del 127. Los 133 y 127 serían, a su vez, sucedidos por el Fura, ya en una etapa en la que SEAT se desvincula de Fiat, y por la primera generación del SEAT Ibiza, el primer modelo 100% independiente de la marca española. De ambos tenéis vídeos en el canal. Vamos a adentrarnos en el interior de este 133. Recordad en todo momento que es un coche espartano, un coche low cost, como lo queráis llamar, un coche de entrada a la gama, donde prima lo económico, lo sencillo, el poder adquirir simplemente un coche. Por ese motivo, como se corresponde también con su época, la puerta es realmente fina, no tenemos ningún tipo de estructura de seguridad, y al menos sí tenemos esta especie de guarnecido que hace que no veamos pues más chapa de la cuenta, aunque obviamente sí que vemos parte del metal del marco y demás. El levalunas manuales delanteros, por supuesto, y el abridor, que lo tenemos por aquí, bastante robusto, por cierto. Fijaros la sencillez del tirador para cerrar la puerta, que simplemente es un tirador de plástico, no muy robusto, con 2 tornillos de estrella. Como suele pasar en este tipo de coches, el habitáculo interior es mucho más amplio de lo que podamos esperar en relación a las dimensiones exteriores. Recordad que este coche mide 3,45 metros de largo, que es una dimensión pues ridícula para los estándares actuales. Nuevamente, una vez más, llama la atención el volante de baquelita. No tan grande como podamos pensar, porque a pesar de no tener dirección asistida, tenemos poco peso delante y la dirección es bastante ligera. Y una vez dentro, sí que nos encontraremos con un olor
con una esencia, una fragancia, pues típicamente SEAT. Parece mentira, pero los coches también tienen su olor, su fragancia. Bueno, empezando por el cuadro, es un cuadro relativamente sencillo, dispuesto horizontalmente, como ocurre en otros modelos SEAT de los 60, como el SEAT 1500 por ejemplo, y que consta obviamente del aforador del combustible. Aquí tenemos el termómetro de la temperatura refrigerante, importantísimo porque es un todo atrás, y aunque la refrigeración sea ligeramente mejor a la de los 600 y prácticamente del 850, aunque en esencia son el mismo coche, hay que estar muy pendiente de este reloj. Por supuesto no tenemos cuentas revoluciones, no tenemos ningún otro tipo de reloj adicional, es un coche sencillo, recordad. Y empezando por abajo, o continuando mejor dicho, otra cosa que siempre me llama la atención es que por el paso de rueda, que la rueda la tenemos ya directamente aquí, a escasos centímetros de nosotros, tenemos unos pedales desplazados hacia la derecha muy juntitos y a los que hay que acostumbrarse. Es una conducción que se puede hacer incómoda, sobre todo si no estamos acostumbrados. Pero bueno, como se suele decir, es lo que hay y es lo que había en aquel entonces. De todas formas, yo calzo aproximadamente un 43 y tampoco es que sea pues nada de exageradamente malo. Por lo demás, la posición desde el puesto de conducción sería tal que así. Esto es lo que estoy viendo yo ahora mismo. Y la visibilidad es pues bastante buena en todos los ángulos. Tenemos un pilar A pues muy estrechito que nos entorpece en un cruce, básicamente porque la seguridad del coche es la que es y demás, pero tiene esa ventaja y es la de tener una visibilidad bastante buena. Por lo demás, el salpicadero se nota, pues obviamente no se nota sólido, no se nota consistente, robusto, de hecho, como podéis ver, se nota un poquito endeble, pero por lo menos sí que está con una construcción relativamente bien lograda, relativamente bien conseguida. Es decir, se ve compacto, aunque no tenga una solidez que podamos encontrar pues, en un modelo de los 80, por ejemplo, en un Golf MK1, un Golf MK2 o en un Renault 14. Contamos con dos aeradores muy generosos, por supuesto un cenicero. Este es un elemento de confort imprescindible prácticamente en una sociedad mucho más fumadora hace 50 años que la actual. Y los escasos botones se reducen pues a este encendedor, que si no me equivoco es aftermarket, iluminación, barrido y poco más. Tenemos en este caso una radio de época original que se desplaza muy a la derecha y que, a pesar de estar justamente enfrente del copiloto, como el coche es pequeño, fijaros, no tiene mayor problema a accionarla en marcha. Desde luego es más seguro que manejar una pantalla táctil o la climatización táctil de los coches actuales. No tenemos guantera propiamente dicha, contamos con una bandeja portaobjetos que sí que se ve anclada de forma relativamente robusta, con lo cual la documentación había que llevarla a casa para evitar que nos la robasen. Y por lo demás, esta sería la visión hacia atrás. Entre las tarifas del 133 y la versión más básica del 27 hay un 20% de diferencia, quizás demasiado por un coche que es apenas un poco más grande, pero cuya arquitectura sí que es mucho más moderna a pesar del que el 127 se lanza 2 años antes. En todo caso, en 1972 la diferencia entre un SEAT 600e y un 127 era mucho mayor, e incluso este era más caro que un 850. Echemos un vistazo a un par de curiosidades del vano motor, ya que del propulsor y de la ficha técnica de este coche hablaremos con detalle en la segunda parte del vídeo. Bueno, dos curiosidades, dos aspectos que me gustaría comentar. Fijaros esta pieza metálica para evitar que entrase el agua en el coche, o para redirigir el aire, mejor dicho. Tenemos una en cada lado de la rejilla. Y otro aspecto es la luz de marcha atrás, que si no me equivoco no fue obligatoria en el momento en el que se compró y se produjo este coche, que es el año 74. La tenemos aquí instalada a posteriori. Por su naturaleza de todo atrás, el maletero, como por ejemplo en un Renault Dauphine, en el propio SEAT 600, en el 850, lo tenemos delante como podéis, ya que obviamente todo el conjunto motopropulsor se encuentra detrás. Tenemos un maletero relativamente generoso de unos 200-250 litros aproximadamente,
Y si os fijáis, bueno, nuevamente las estructuras de seguridad son nulas, con lo cual en caso de colisión frontal, pues las posibilidades de supervivencia en un coche de este estilo son prácticamente nulas. Un detalle que sí que me gustaría compartir y comentar con vosotros es la rueda de repuesto de fábrica. Esta rueda salió en el año 74, que es el año de esta unidad, de la fábrica catalana. Fijaros, una Michelin MX, un neumático radial con un diseño, un dibujo pues arcaico, pues, obviamente totalmente obsoleto. Básicamente porque los neumáticos a veces no nos lo paramos a pensar, pero han evolucionado muchísimo, tanto o casi más que los coches. Y cambiar esta goma por una goma relativamente actual o moderna, pues sí que notamos una diferencia de comportamiento notable. Fijaros lo sencillo que es acceder a las luces, a los diferentes vasos de líquido de frenos. Aquí todo se opera de forma muy sencilla, aunque en realidad esto es para equipaje. Un compartimento, por cierto, donde tenía cabida todos los enseres de una familia en un viaje, como en los 600. Y fijaros en la bolsa de líquido limpiaparabrisas, que parece la bolsa de un suero de un hospital. Es muy característica de los coches de esta época. En este caso tenemos un maletín de época, muy interesante, la verdad, en símil piel. Y que bueno, es un detalle que antiguamente abundaba pues bastante más que en la actualidad. Otros dos aspectos curiosos es que a diferencia de un 600, por ejemplo, no tenemos la típica ventanilla que podamos abatir para redirigir el aire, es decir, el aire acondicionado de la época. Pensad nuevamente en el posicionamiento low cost de entrada del coche. Y otro aspecto también que os comentaba antes es que a pesar de medir 3,4 metros de largo, el espacio detrás es realmente bueno. Fijaros, yo mido unos 76 aproximadamente, retiro el asiento que tiene un accionamiento muy cómodo. Y todavía, sorprendentemente, hay un poquito de espacio para las rodillas y la verdad se va bastante bien aquí atrás, a pesar de que la butaca tiene esta forma en el lateral que obliga a centrar un poquito el cuerpo. Me atrevería a decir que 4 personas de talla normal pueden ir aquí relativamente bien. 5 ya sería pues jugar con las leyes de la física, pero se va sorprendentemente bien para las dimensiones del coche. Y otro detallito ya para acabar es el cenicero que tenemos en este caso a cada lado para cada pasajero, digamos. Tened en cuenta que por muy sencillo que sea este coche, por muy posicionamiento de entrada que tenga, esto era un elemento de confort realmente valorado, realmente importante y no puede faltar en cualquier coche, por muy económico que sea su planteamiento. En marcha, el 133 es una oda a la vieja escuela. Los 4 frenos de tambor de esta versión, la flotabilidad del eje delantero y un motor con el que hay que tomarse las cosas con calma son sus cartas de presentación. Eso y el sonido inconfundible. Por esa razón te animo a que te suscribas al canal y no te pierdas la segunda parte del vídeo del 133. A modo de conclusión, os voy a contar sinceramente mis impresiones sobre el 133, sobre este modelo de entrada a la gama SEAT a mediados de los 70. Cierto es que un 127 es superior en todo, es más largo, más grande dentro, sobre todo mucho más sencillo de mantener y de conducir porque tenemos el motor delante y no tenemos el juego de inercias que da el conjunto motopropulsor trasero. Pero visto con perspectiva, situándonos aquí ahora en el año 2022-2023, es cierto que un 133 puede ser más interesante que un 127 por 2 razones. La primera de ellas es que vamos a ver muchos menos que un 127. Porque se produjeron menos, porque la mayoría han ido en el desguace y simplemente porque es relativamente raro o directamente muy poco frecuente ver un 133 en la carretera. Tendremos un coche exclusivo, un coche que no vamos a ver repetido en ninguna concentración o reunión de clásicos, o si vemos será uno con suerte. Y en segundo lugar, porque precisamente lo que a mediados de los 70 era un atributo en contra, que es tener el motor y la caja de cambios detrás, por la conducción más delicada, por la refrigeración, ahora yo lo veo como una virtud. ¿Por qué? Porque da un tacto de conducción, un tacto dinámico que gusta, que es diferente, que es peculiar, que no encontramos en otros modelos clásicos de los 70 y de los 80 y que, desde mi punto de vista, a mí pues me gusta y me llama la atención. Por lo demás, y a modo de cierre, es un modelo interesante desde el punto de vista de la historia de SEAT, con ese título de sucesor, a medias al menos, del mítico, de la leyenda del SEAT 600 y antecesor de los SEAT Fura y la primera generación del SEAT Ibiza, que son coches infinitamente más modernos, más elaborados, más complejos, con lo cual, desde el punto de vista de la trayectoria de la marca española, es realmente interesante.
Como siempre, la mejor forma de agradecer es comentando y compartiendo. No olvides suscribirte para no perderte la segunda parte. Un saludo.